Supe que algo andaba mal en cuanto entré a mi camino de entrada. Había un Mercedes plateado desconocido estacionado justo en el lugar donde siempre dejo mi coche. Tuve que estacionarme en la calle y caminar hacia la casa victoriana de mi abuela. Bueno, ahora mi casa. Podía escuchar muebles arrastrándose sobre el piso de madera. Mi nombre es Marlo, y hasta hoy pensé que por fin había encontrado mi lugar. Han pasado 6 meses desde que mi abuela falleció y me dejó su amada casa, y 3 meses desde que Isen y yo nos mudamos juntos. Pero, al parecer, el universo tenía otros planes. Abrí la puerta principal con las manos temblorosas y me encontré con el caos. Mi suegra, Lorraine, estaba parada en medio de mi sala, dirigiendo a su esposo, Harold, como si fuera una directora de orquesta, mientras él empujaba el antiguo sofá de mi abuela por el piso. «Oh, ya llegaste temprano», dijo Lorraine sin siquiera voltear a verme. Su voz era tan cortante como un cristal. «Esta sala es un desastre total. La distribución está pésima. Harold, mueve ese sofá hacia la ventana grande». Me quedé congelada en la puerta, mirando cómo desmantelaban sistemáticamente la habitación que había preservado exactamente como la dejó mi abuela. El sofá donde solía leerme cuando era niña, la alfombra persa que había traído de sus viajes, incluso las fotos familiares en las paredes, todo estaba siendo movido y reorganizado. «¿Dónde está Isen?», logré preguntar con la voz apenas más fuerte que un susurro. «Nos dio su llave», murmuró Harold, con un tono de disculpa, mientras seguía empujando muebles. «Dijo que podríamos sorprenderte con un cambio de imagen». «Una sorpresa», añadió Lorraine con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Querida, de verdad no puedes criar una familia en un espacio tan anticuado. Te estamos haciendo un favor». Mi pecho se apretó. ¿Criar una familia? Isen y yo ni siquiera habíamos hablado de tener hijos todavía. Vi cómo Lorraine tomaba uno de los jarrones pintados a mano de mi abuela, examinándolo con evidente desagrado. «Por favor, deja eso», dije en voz baja. «Es muy especial para mí». «Ay, no seas tan exagerada con estas cosas viejas», respondió Lorraine, dejando el jarrón a un lado con una indiferencia deliberada. «El cambio te hará bien. Ya me lo agradecerás después». Saqué mi teléfono rápidamente y le envié un mensaje a Isen. «Tus padres están aquí. Tenemos que hablar». Su respuesta llegó de inmediato. «Lo siento. Estoy atascado en el trabajo. Haz lo que sea que mamá sugiera. Mejor ve con calma». Levanté la vista de mi teléfono y vi a Lorraine mirándome con esa misma sonrisa calculadora. En ese momento me di cuenta de que esto no se trataba solo de muebles. Era un juego de poder, y mi suegra acababa de hacer su primer movimiento. La pregunta era, ¿qué haría yo? 3 días después de la invasión de la sala, decidí organizar una cena, no porque quisiera. Dios sabe que preferiría comer vidrio, pero mi abuela siempre decía que la mejor manera de lidiar con personas difíciles era matarlas con amabilidad, aunque, viendo cómo Lorraine inspeccionaba su vaso de agua buscando manchas, empecé a cuestionar la sabiduría de mi abuela. «Veo que conservaste todos los muebles viejos», dijo Lorraine, pasando un dedo por el borde de la mesa de caoba de mi abuela, aunque supongo que a algunas personas les parecen encantadores los muebles antiguos. Isen se aclaró la garganta, pero mantuvo los ojos fijos en su plato. Harold, sentado a su lado, parecía muy concentrado en sus judías verdes. «No son muebles viejos, son reliquias», respondí, forzando una sonrisa. «Hablando de eso, me encantaría escuchar historias sobre las piezas que tiene tu familia. Lorraine, ¿qué te dejó tu madre?» El tenedor de Lorraine se detuvo a medio camino hacia su boca. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. Dolor, tal vez, pero desapareció tan rápido que pensé que tal vez lo había imaginado. «No somos sentimentales con los objetos», respondió secamente. Luego se volvió hacia Isen con un tono casual pero afilado. «Cariño, ¿ya le contaste a Marlo sobre el encantador proyecto del que hablamos?» Los hombros de Isen se tensaron, y sin mirarla, dijo: «Mamá, ahora no». «La propiedad de Riverside», continuó ella, ignorándolo, «es perfecta para una familia en crecimiento, mucho más adecuada que esta vieja residencia histórica». Dejé mi copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. «La propiedad de Riverside es solo una oportunidad de inversión potencial», murmuró Isen, evitando mi mirada. «Nada definitivo. Tu padre y yo lo llevamos a verla el fin de semana pasado», añadió Lorraine con una sonrisa que parecía triunfal. 3 habitaciones, cocina moderna, excelente distrito escolar. Ya hablamos con nuestro amigo agente de bienes raíces para hacer una oferta». El aire de la habitación se volvió pesado. «¿El fin de semana pasado?», pensé. Ese fue el mismo fin de semana que Isen dijo que trabajaría hasta tarde. «Con permiso», logré decir, poniéndome de pie rápidamente.
Necesito revisar el postre en la cocina. Me agarré del mostrador, tratando de estabilizar mi respiración. Detrás de mí, escuché pasos. Eran demasiado pesados para ser de Lorraine. Lo siento, dijo Harold en voz baja. Ella tiene buenas intenciones, a su manera. Me giré para enfrentar a mi suegro. ¿De verdad? Porque parece que está tratando de borrar todo lo que importa para mí. Harold bajó la mirada y jugueteó con su anillo de bodas. Lorraine tiene miedo de volverse irrelevante, comenzó, pero se detuvo bruscamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Solo intenta entenderla. Antes de que pudiera presionarlo más, la voz de Lorraine resonó desde el comedor. Harold, ven a ayudarme a mostrarle a Isen esas muestras de pintura que traje para la guardería. Vi cómo Harold regresaba lentamente hacia su esposa, cargando el peso de secretos no dichos. ¿Qué estaba a punto de decir sobre la suegra de Lorraine? ¿Y por qué sentía que esta cena era solo el comienzo de algo mucho más grande? Después de esa desastrosa cena, terminé refugiándome en el estudio de mi abuela, buscando consuelo en el familiar aroma de libros viejos y cuero. La habitación era mi santuario, el único lugar que Lorraine aún no había logrado mejorar. Pasé mis dedos por los lomos de los libros de mi abuela, sus queridas novelas. Me detuve en una copia desgastada de Jane Eyre que parecía extrañamente fuera de lugar. Al sacarla, un sobre cayó al suelo. El papel estaba amarillento por el tiempo, y mis manos temblaron al reconocer la elegante letra de mi abuela, para Lorraine Baster. Nunca lo envié, no debería haberlo leído, pero después de la semana pasada, sentí que tenía derecho a algunas respuestas. Lorraine, comenzaba la carta. Escribo esto sabiendo que nunca cambiarás. Hace 20 años, expulsaste a tu suegra de su propia casa con tus mejoras y tus sutiles crueldades. Ahora te veo intentando lo mismo con mi nieta, pero Marlo es más fuerte de lo que crees, y esta casa nunca te pertenecerá. Mi teléfono vibró, era Isen llamando, pero lo ignoré, con los ojos pegados a la página. La verdad sobre la partida de la madre de Harold destruiría la imagen que has construido cuidadosamente. Recuérdalo antes de empujar demasiado lejos. La puerta del estudio se abrió con un crujido, haciéndome saltar. Harold estaba allí, luciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Pensé que podría encontrarte aquí, dijo en voz baja. Miró la carta. Esa carta, he estado esperando años para que alguien la encuentre. ¿Qué le pasó a tu madre?, pregunté, incapaz de contenerme. Harold se hundió en el sillón de mi abuela, sus hombros pesados. Lorraine les dijo a todos que mi madre se mudó a Florida por voluntad propia, pero la verdad es que la echó, con sus críticas constantes, reorganizando su casa, tomando decisiones sobre nuestras vidas. Me quedé helada. Me suena familiar. ¿Por qué no lo detuviste? Por la misma razón que Isen no lo detiene ahora, respondió, evitando mi mirada. Conocemos sus ojos. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Lorraine. Pasaré mañana para hablar sobre los colores de la guardería. Ya pedí el papel tapiz. Isen estuvo de acuerdo. Es perfecto. Miré a Harold. Realmente lo miré, a este hombre roto que había pasado décadas viendo cómo la historia se repetía. No me voy, dije con firmeza. Esto termina conmigo. Harold asintió lentamente. Ten cuidado, Lorraine. Cuando se siente amenazada, se quedó callado, mientras los pasos de Lorraine resonaban en el pasillo. Su voz llegó a través de la puerta. El auto está en marcha. Harold dudó un momento antes de agregar. Tu abuela trató de advertirnos a todos. No dejes que su carta sea en vano. Lo observé arrastrar los pies hacia la salida mientras yo agarraba la carta de mi abuela como si fuera un escudo. Lorraine quería una guerra, pero esta vez había elegido la casa equivocada y a la mujer equivocada para intentar controlarla. Al día siguiente, mi amiga Clara casi derramó su café sobre la mesa cuando le conté la última jugada de Lorraine. Por favor, dime que no estás considerando renunciar, preguntó con incredulidad. Empujé un panecillo intacto por el plato, evitando su mirada. Lorraine dice que debo centrarme en las prioridades familiares. Ya programó 3 entrevistas en guarderías recomendadas por sus amigas, para un bebé que ni siquiera existe. Clara entrecerró los ojos, claramente molesta. ¿Y qué dice Isen sobre todo esto? Antes de que pudiera responder, mi teléfono se iluminó con el nombre de Lorraine. Lo silencié, pero no antes de leer el mensaje de texto. Cancela tu cita con ese horrible consejero profesional. En su lugar, almorzarás conmigo. Me congelé. ¿Cómo lo supo?, murmuré, más para mí misma que para Clara.
La consejera profesional había sido mi esperanza secreta para encontrar un mejor puesto en una empresa más grande, algo que me ayudara a recuperar mi independencia. Está monitoreando tu calendario, ¿verdad?, preguntó Clara, inclinándose hacia adelante. El calendario familiar compartido, admití con un suspiro. ¿El mismo que Isen insistió en que usaras?, dijo Clara con un tono que mezclaba enfado y lástima. Asentí, sintiendo como mi estómago caía. Por supuesto, el calendario que Isen había presionado para que utilizara, supuestamente solo para cosas familiares, ahora era la herramienta de Lorraine para invadir cada rincón de mi vida. Pensé que era lindo en su momento que él quisiera ser más organizado. Ahora me pregunto de quién fue realmente la idea. No puedo seguir viviendo así, dije, sacando mi computadora portátil. Mira esto. Abrí mi correo del trabajo y empecé a escribir una carta de renuncia. Clara me agarró de la muñeca. Ni se te ocurra, dijo con firmeza. Eso es exactamente lo que ella quiere. Tu abuela no te dejó esa casa para que dejaras que otra Lorraine ganara. ¿Otra Lorraine? Una nueva voz interrumpió nuestra conversación. Harold estaba de pie junto a nuestra mesa, luciendo incómodo con su ropa casual de fin de semana. Harold, ¿qué haces aquí?, pregunté, sorprendida. Tomando un café, respondió, haciendo un gesto vago hacia el mostrador. Dudó un momento antes de preguntar, ¿te importa si me siento? Asentí, y él se deslizó en la silla vacía. Escuché lo que dijiste sobre otra Lorraine, dijo en voz baja. Encontraste la carta, ¿verdad? Lo de mi madre. Clara me lanzó una mirada interrogante, pero mantuve mis ojos en Harold. ¿Por qué estás aquí, Harold? ¿De verdad? Sacó un sobre y lo colocó con cuidado entre nuestras tazas de café. Porque la historia no tiene que repetirse. Estos son papeles de cuando mi madre vendió su casa a nombre de Lorraine solamente. ¿Hay algo que necesitas ver sobre los términos? Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era Isen. Mamá dice que no estás respondiendo. Tenemos que hablar sobre la casa. Ella tiene algunas ideas sobre la escritura. Miré el sobre que Harold había dejado en la mesa. Entonces, como piezas de un rompecabezas encajando con terrible claridad, lo entendí todo. Esto no se trataba solo de controlar mi vida. Lorraine quería mi casa, la casa de mi abuela, y estaba usando a Isen para conseguirla. Muéstrame todo, le dije a Harold, con una voz firme a pesar de que mi corazón latía cada vez más rápido. El brunch anual de la familia Baster estaba en pleno apogeo. Nuestro patio trasero estaba lleno de parientes que apenas conocía, todos dando vueltas como buitres mientras Lorraine celebraba, como siempre, en la estación mimosa. Había pasado toda la mañana reorganizando los muebles en su lugar adecuado después de su último intento de mejora. Mis manos aún temblaban de rabia silenciosa. Todos, Lorraine dijo, chocando su copa, tengo un anuncio. Mi estómago se apretó al instante. A mi lado, Harold no quiso mirarme a los ojos. ¿Cómo saben? Isen y Marlo han sido bendecidos con esta hermosa casa histórica, comenzó, con su sonrisa afilada como un cristal roto. Y dado que pronto empezarán una familia, hemos decidido que es hora de hacer algunas renovaciones importantes. Casi se me cae el plato. Decidimos que los contratistas empezarán el lunes, continuó, como si no hubiera dicho nada. Estamos pensando en convertir ese viejo y polvoriento estudio en una guardería adecuada. No hay necesidad de todo eso. Esos libros ocupando espacio en el estudio. El santuario de Gran, donde su carta aún estaba escondida entre las páginas de Jane Eyre. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. La conversación se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Disculpa, la voz de Lorraine bajó peligrosamente. Dije que no di un paso adelante, sintiendo docenas de ojos sobre mí. No lo entiendes. No vas a decidir nada sobre esta casa, ni el estudio, ni los muebles, ni mis futuros hijos. Marlo, advirtió Isen, alcanzando mi brazo. Me quité su mano de encima. Diles, Lorraine, le dije, mirando fijamente. Diles lo que le hiciste a la casa de la madre de Harold. Diles por qué realmente se mudó a Florida. El color desapareció de su rostro. No sé qué estás haciendo, respondió, y su tono se hizo aún más frío. ¿O deberíamos hablar de los papeles de transferencia de escritura? ¿Estás tratando de presionar a Isen para que firme los que Harold me mostró? Hubo un sonido de cristal roto en algún lugar. Harold se puso de pie de repente, tirando su silla. Estás haciendo una escena, siseó Lorraine. Esto difícilmente es el comportamiento de alguien capaz de mantener un hogar de este calibre. Tal vez si te concentraras menos en tu carrera y más en los valores familiares apropiados, dijo, mirando de arriba abajo. ¿Valores familiares apropiados? Me reí.
El sonido amargo me sorprendió incluso a mí misma. ¿Cómo manipular a tu hijo, apartando a cualquiera que se te enfrente? Esto termina ahora, Lorraine, dije, con voz firme. Esta es mi casa, mi vida, y ya no eres bienvenida en ninguna de las dos. Miré a Isen, esperando alguna reacción, pero cuando me giré para mirarlo, él ya se había alejado, desapareciendo en la casa sin decir una palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Lorraine se torció en algo casi compasivo. Bueno, dijo suavemente, supongo que ahora todos vemos quién está destruyendo realmente a esta familia. Cuando los parientes comenzaron a juntar torpemente sus cosas, me mantuve firme. Las palabras de la abuela, de su carta, resonaron en mi mente. Marlo es más fuerte de lo que sabes. Solo esperaba, ella tenía razón. Encontré a Isen en nuestro dormitorio, empacando metódicamente una maleta. Las voces de la fiesta seguían elevándose desde el patio trasero, pero se sentían distantes, como sonidos de otro mundo. ¿Así que eso es todo?, le pregunté, mirándolo doblar sus camisas con precisión mecánica. Estoy eligiendo la paz, respondió sin levantar la vista. Tal vez si hubiera sido más abierta a entender la perspectiva de mamá. Entiendo. Tomé los papeles de transferencia de escritura de mi tocador y los arrojé sobre su ropa perfectamente doblada. ¿Así que entendiste cuando aceptaste cederle mi casa a ella?, le dije. Eso lo hizo detenerse. No es así. Ella solo quería proteger los intereses de la familia. ¿Los intereses de la familia? Mi risa sonaba vacía. Dile eso a la madre de Harold. Dile eso a la abuela, que sabía exactamente de lo que Lorraine era capaz. Tú no sabes todo, Marlo. Su voz se endureció. Mamá ha pasado por cosas que no puedes entender. Entonces ayúdame a entender. Isen, por una vez en tu vida, levántate y di la verdad. Cerró la cremallera de su maleta. El sonido fue definitivo, como la tapa de un ataúd. La verdad es que eres tú quien está destrozando esta familia. No, mamá, tú. Las palabras me golpearon como un golpe físico cuando pasó junto a mí. Lo agarré del brazo. ¿A dónde vas? Mis padres. Mamá, ya llamó a un abogado por la casa. Finalmente me miró a los ojos. Se acabó, Marlo, has perdido. Después de que se fue, me quedé parada en nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, escuchando cómo su auto arrancaba y se alejaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lorraine. Los contratistas llegarán el lunes. No hagas esto más difícil de lo necesario. Bajé las escaleras en días nublados, encontrando a Harold todavía sentado solo en el patio trasero vacío. Levantó la mirada cuando me acerqué. Sus ojos estaban llenos de décadas de arrepentimiento. Traté de advertirte, dijo en voz baja. ¿Por qué nunca te enfrentaste a ella? La misma razón por la que Isen no lo hace. A veces es más fácil rendirse que luchar en una guerra que no puedes ganar. Se puso de pie lentamente. Lorraine, ella no solo toma casas, dijo. Marlo, ella toma pedazos de tu alma hasta que no queda nada con que luchar. Mientras se alejaba, noté algo en la mesa. Era la llave de su casa, la que nos habían dado para emergencias. Al lado, había una pequeña libreta que reconocí del escritorio de Harold. La tomé con ambas manos temblorosas. La libreta se abrió en una entrada reciente. La verdad sobre lo que realmente le pasó a mi madre está en las cajas del ático. Debería haberlo dicho hace años. Tal vez, ahora, mirando la casa de mi abuela, mi casa, me di cuenta de que ya no se trataba solo de proteger un edificio. Se trataba de romper un ciclo que ya había destruido demasiadas vidas. Apreté la llave con más fuerza. Lorraine quería una guerra, pero primero necesitaba saber exactamente qué tipo de enemigo era. Luchar contra el ático de los patrocinadores era como un laberinto de cajas de cartón y recuerdos olvidados. Usar la llave de Harold para abrirlo me hizo sentir mal, pero ya no me importaba lo correcto o lo incorrecto. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Isen y un mensaje de texto de Lorraine. Los transportistas llegarán mañana. No lo hagas. Hazme involucrar a la policía. Estaba a medio abrir otra caja polvorienta cuando la encontré. Un fondo falso escondía una pila de papeles amarillentos, registros del hospital, documentos judiciales, cartas. Me pregunté cuándo vendrías a buscarme. Me di la vuelta y vi a Lorraine parada en la puerta del ático, su silueta nítida contra la luz tenue. Tu suegra, dijo, sosteniendo los papeles. Ella no se mudó a Florida. Ella fue internada en un centro psiquiátrico. Ella era inestable. Lorraine se acercó, negándose a aceptar el cambio, causando escenas como tú, porque la manipulaste. La hiciste pensar que estaba perdiendo la cabeza cuando trató de proteger su hogar.
Mis manos temblaban mientras leía los papeles de admisión. Decía: el paciente exhibe un comportamiento paranoico. Afirma que su nuera está destruyendo sistemáticamente su vida. Proteger a esta familia, gritó Lorraine. La madre de Harold era débil. Ethan eligió a alguien igualmente débil. La historia se repite. ¿Eso es lo que tú te dices a ti misma? ¿Que destruir a la gente es protección? Algo pasó por su rostro: dolor, tal vez incluso miedo. No entiendes. Mi propia suegra me quitó todo: mi hogar, mi voz, mi dignidad. Juré que nunca volvería a ser impotente. ¿Así que tú te convertiste en su destructora?, le dije. Lorraine estaba demasiado callada. Me tomé un momento para ver cómo ella tomaba los papeles, pero di un paso hacia adelante. Dámelos, le dije, sacando mi teléfono y mostrándole el icono de grabación. Se acabó la confesión, Lorraine. Harold, sobre su madre, tu admisión, justo ahora. Todo está aquí. Si intentas tomar mi casa, estos registros se hacen públicos. Ella se quedó quieta, mirándome. Tú no lo harías, ¿no?, dijo, con voz temblorosa. Me enseñaste bien a sobrevivir a cualquier precio. Por un momento vi algo agrietarse en su fachada perfecta. Luego, inesperadamente, ella soltó una risa hueca y cansada. Tienes razón, dijo en voz baja. Me convertí en ella, y ahora tú te estás convirtiendo en mí. La verdad me golpeó como un golpe físico. Miré los papeles en mis manos, la evidencia de vidas destruidas por el miedo y el control, y tomé mi decisión. Borré, dije, sosteniendo los papeles. No me estoy convirtiendo en ti, porque estoy eligiendo romper el ciclo. Tómalos, pero mantente lejos de mi casa y consigue ayuda, Lorraine, antes de que pierdas a todos los que importan. Mientras me alejaba, dejándola sola en el ático con sus secretos, me sentí más ligera. A veces, la mejor venganza no es ganar la guerra, es negarse a pelearla. Un mes después de la confrontación en el ático, encontré un sobre deslizado debajo de mi puerta. Dentro había una llave familiar y una carta escrita con la letra precisa de Lorraine. Comencé la terapia. La madre de Harold está siendo transferida a una instalación más cercana a casa. Algunos ciclos están destinados a romperse. Estaba replantando las rosas del jardín cuando Ethan llegó en su auto. Se veía diferente, más viejo de alguna manera, o tal vez solo más presente. Los papeles del divorcio están firmados, dijo, quedándose junto a su auto. También he estado viendo a alguien, un terapeuta, quiero decir, tratando de entender por qué nunca aprendí a defender nada. Asentí y seguí trabajando la tierra. La buena mamá es diferente, agregó en voz baja. Papá dice que en realidad está hablando de su propia suegra ahora, sobre patrones, traumas, y bueno, todo lo que nunca enfrentó. El aire del otoño trajo el olor a tierra y hojas moribundas por la ventana del estudio. Sobre nosotros podía ver el reflejo de la lámpara de lectura de la abuela, todavía encendida, donde siempre había estado. No voy a volver, dijo Ethan de repente. Necesitaba aprender quién soy sin las expectativas de los demás, pero yo quería que supieras que tienes derecho a luchar por esta casa, para ti. Lamento no haber luchado a tu lado después de que él se fue. Fui al estudio de la abuela. Los contratistas nunca llegaron y los abogados de Lorraine nunca llamaron. La habitación estaba exactamente igual, llena de libros, recuerdos y una fuerza silenciosa. En el escritorio de la abuela encontré una última sorpresa, un diario que nunca había visto antes, marcado con una fotografía descolorida. Mostraba a una mujer joven parada orgullosamente frente a esta misma casa. Su rostro brillaba con determinación. En la parte de atrás estaba escrito: para mi nieta Marlo. Recuerda que un hogar no son solo paredes y ventanas, es el coraje de proteger lo que importa y la sabiduría de saber cuándo dejar ir. Algunas batallas se ganan no luchando, sino rompiendo las cadenas que nos atan a viejas heridas. El timbre sonó. A través de la ventana vi a Clara sosteniendo bolsas para llevar, y vino detrás. Sorprendentemente, Harold se puso de pie, agarrando lo que parecían viejos álbumes de fotos. Eché un último vistazo a la foto de la abuela antes de bajar las escaleras. La casa se sentía diferente ahora, no solo mía, sino un santuario para la curación, para romper ciclos, para nuevos comienzos. Mientras abría la puerta a mis inesperados invitados, recordé las palabras de Lorraine en el ático: la historia se repite. Tal vez tenía razón, pero no de la manera en que ella pensaba. A veces la historia se repite para darnos la oportunidad de escribir un mejor final, y esta vez todos elegimos diferente.